Imagínate esto por un momento, como si lo estuvieras viendo frente a ti. Una mujer está de pie, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, y la echan a la calle como si fuera basura. Detrás de ella vuelan sus maletas, cayendo al suelo sin ningún cuidado, como si su vida entera no valiera nada. Las puertas pesadas de aquella mansión lujosa se cierran de golpe con un estruendo final, dejándola sola en la oscuridad fría de la noche. La misma familia que debía haberla recibido con los brazos abiertos, la familia de su esposo, acaba de humillarla y expulsarla porque, según ellos, no era suficiente. Y hoy voy a contarles su historia. Pero esta historia no termina con ella llorando en la acera, no se queda en la tristeza ni en el silencio. Termina con el rugido potente de un motor, con el sonido inconfundible de un jet privado aterrizando cuando nadie lo esperaba. Y del avión baja un hombre que nadie en esa casa imaginaba ver, su padre. Solo que no era el humilde maestro que todos creían conocer, era un multimillonario legendario. Y la venganza que se desató esa noche no fue simplemente fría, fue una tormenta de fuego que arrasó con el mundo de apariencias de la familia Montenegro hasta no dejar más que cenizas. Ahora, para entender la magnitud de lo que estaba a punto de explotar, primero tenemos que entrar en la jaula dorada de los Montenegro. Tenemos que conocer bien a la mujer que, sin saberlo, sostenía la llave de su destrucción, Elena. Elena no pertenecía a ese mundo. No creció rodeada de lujos ni de fortunas heredadas. Se crió en un hogar sencillo, lleno de libros, conversaciones profundas y amor verdadero, aunque sin grandes riquezas. Era hija única de un profesor de literatura respetado pero modesto. De su padre heredó una mente aguda, un amor sincero por el conocimiento y una integridad que no se doblaba ante nadie. Tenía una belleza tranquila, serena, y una calma que sus futuros suegros confundirían con debilidad. En el competitivo mundo de las finanzas, no avanzó por contactos ni favores, sino por talento puro, ganándose un nombre como una analista de inversiones brillante. Fue allí donde conoció a Carlos Montenegro. Carlos era el hijo menor de la dinastía, un hombre dividido entre dos realidades. Por un lado, admiraba la autenticidad y la inteligencia de Elena. Estar con ella era como respirar aire limpio en medio de la superficialidad constante de su familia. Pero por otro lado, vivía con miedo de ellos, especialmente de su madre, doña Sofía Montenegro. Los Montenegro eran el claro ejemplo del dinero viejo corrompido por dentro. Su fortuna, heredada durante generaciones, les había dado un sentido exagerado de superioridad y un desprecio profundo hacia cualquiera que consideraran inferior. Doña Sofía gobernaba ese hogar como una emperatriz del esnovismo. Para ella, el valor de una persona se medía únicamente por el apellido y el saldo en el banco. Su esposo, don Alberto, era un hombre apagado, siempre a la sombra de su mujer, y el hijo mayor, Rodrigo, era prácticamente una copia exacta de su madre, arrogante, perezoso y cruel sin el menor remordimiento. Desde el instante en que Carlos presentó a Elena, la hija del simple profesor, la guerra comenzó. No la vieron como una mujer con cualidades propias, sino como una mancha en su linaje perfecto, una oportunista que amenazaba con contaminar su mundo exclusivo. Para Elena, el noviazgo se convirtió en una tortura silenciosa. Asistía a cenas familiares donde la ignoraban deliberadamente o la trataban con una condescendencia helada que dolía más que un insulto directo. Elena aguantó cada comentario venenoso de doña Sofía sobre su ropa. «Querida, ese vestido es interesante. ¿Lo hiciste tú misma?», decía con esa sonrisa falsa. También criticaba su trabajo. «¿Finanzas? ¡Qué ambiciosa! Pero no te preocupes, pronto serás una Montenegro y no tendrás que rebajarte a esas vulgaridades». Y por supuesto, no podía faltar el ataque a su familia. «Tu padre es profesor, ¿verdad? ¡Qué noble! Debe de ser complicado llegar a fin de mes». Cada frase estaba calculada, como un alfiler clavándose despacio, con la intención de hacerla sangrar por dentro sin dejar marca visible. Y Carlos,
Bueno, Carlos en esas situaciones era poco más que una sombra. Le dolía ver cómo trataban a Elena, eso era evidente, pero el miedo que sentía hacia su madre pesaba más que su propio amor. En privado, le pedía perdón. «Ten paciencia, mi amor», le rogaba casi en susurros. «Cuando nos casemos, todo va a cambiar. Te van a aceptar». Pero Elena, con esa mente analítica que sabía leer patrones y anticipar movimientos, entendía que nada iba a cambiar realmente. Aún así, lo amaba. Y había una parte de ella, esa parte que creció creyendo que el amor podía vencer cualquier cosa, que quería confiar en sus palabras. Así que aceptó casarse con él, aferrándose a la idea de un milagro. Pero lo que nadie sabía era que existía un secreto enorme que Elena guardaba con celo, incluso ocultándoselo a Carlos. Su padre, el supuesto y sencillo profesor de literatura, no era exactamente quien aparentaba ser. O mejor dicho, no era solamente eso. 20 años atrás, Rafael Castillo había sido uno de los gigantes del mundo tecnológico, un visionario brillante que cofundó Ethelred Corp, una de las compañías de software más poderosas del planeta. Sin embargo, después de la trágica muerte de su esposa, la madre de Elena, en un sospechoso accidente aéreo vinculado a socios despiadados, Rafael tomó una decisión drástica. Simuló su propia ruina financiera, desapareció de la vida pública y se reinventó como un profesor humilde. Lo hizo por una sola razón: proteger a su única hija del mundo peligroso y corrupto en el que él se movía. Crió a Elena en el anonimato, enseñándole que el verdadero valor no estaba en el dinero, sino en el conocimiento, la ética y el carácter. Pero en las sombras, siguió administrando su inmensa fortuna a través de fideicomisos y abogados absolutamente leales. Se convirtió en una especie de multimillonario fantasma, una figura casi mítica en los círculos más altos del poder, conocido únicamente por su antiguo apodo, el alquimista. Elena conocía toda la verdad, pero le había prometido a su padre guardar silencio hasta que él decidiera que era seguro revelar quién era en realidad. Imagínense cargar con un secreto así, vivir de manera sencilla mientras sabes que eres heredera de un imperio. Si todo este doble juego ya les tiene la curiosidad encendida, prepárense, porque la revelación estaba a punto de llegar de la manera más inesperada. La noche de la humillación definitiva fue durante la gala anual de la familia Montenegro, un evento famoso que se celebraba en su enorme finca campestre. Era la velada en la que anunciaban su generosa donación a la caridad, una cantidad ridícula comparada con su fortuna, y reafirmaban, con gran espectáculo, su lugar en la cima de la sociedad. Era la primera vez que Elena asistía oficialmente como prometida, y doña Sofía estaba decidida a que también fuera la última. El ataque no fue casual, fue estratégico y despiadado. Durante toda la noche, Elena soportó una lluvia constante de indirectas crueles y desprecios cuidadosamente disfrazados de cortesía. Pero el golpe final lo preparó la propia matriarca durante su discurso principal. Doña Sofía subió al pequeño escenario, cubierta de joyas, brillando no solo por los diamantes, sino por la arrogancia que irradiaba. Doña Sofía empezó hablando de lo mismo de siempre: la importancia del linaje, el peso de la tradición, la necesidad de mantener los estándares. Y entonces, como si lo hubiera ensayado, clavó la mirada en Elena, que estaba sentada junto a Carlos y se sentía cada vez más pequeña en esa silla. «Este año», anunció Sofía con una sonrisa fría que no le tocó los ojos, «damos la bienvenida a una nueva adición a la familia. Elena, una joven de orígenes notablemente distintos a los nuestros». Hizo una pausa larga, disfrutando cada segundo de la tensión en el aire. Y aunque valoramos su esfuerzo por adaptarse, no debemos olvidar que la sangre llama a la sangre. Un diamante siempre será un diamante, y el cristal, bueno, el cristal siempre será cristal. Después inclinó un poco la cabeza y siguió, con la voz cargada de veneno disfrazado de elegancia. Por eso, este año, nuestra donación benéfica será un poco diferente.
En vez de enviar dinero a causas lejanas, hemos decidido invertir en casa. Crearemos un fondo especial. Un fondo dedicado a ayudar a nuestra querida Elena a pulirse. Algunas risitas nerviosas se escucharon. Le pagaremos clases de etiqueta, un estilista personal, quizá incluso un logopeda que refine su acento, para que, con el tiempo, tal vez pueda brillar un poquito más y no desentonar tanto en nuestro mundo. Fue una ejecución pública, una humillación tan fría, tan bien planeada y tan brutalmente expuesta que el salón entero quedó en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Yo me imagino que Elena sintió como si le estuvieran arrancando la piel en tiras. Buscó a Carlos con la mirada, buscando apoyo, una señal, algo. Pero él estaba ahí mirando fijamente su copa de vino como si dentro de ella estuviera la respuesta a todo. No levantó la vista, no dijo nada, ni una palabra, ni un gesto. En ese momento la dejó sola. La dejó frente al pelotón sin siquiera intentar detener los disparos. Y en el fondo de ese dolor, en ese hueco oscuro donde uno cree que ya no queda nada, algo dentro de Elena se quebró, pero no fue su espíritu. Lo que se rompió fue la promesa que le había hecho a su padre. El secreto ya no importaba. Guardarlo ya no tenía sentido. Lo único que importaba ahora era la justicia. Se puso de pie, y lo hizo con una calma tan helada que a más de uno se le erizó la piel. Caminó hacia la salida sin prisa. No corrió, no gritó, no lloró. Simplemente avanzó con la espalda recta, atravesando ese mar de caras pálidas y miradas incómodas. ¿A dónde crees que vas?, gritó doña Sofía desde el escenario, furiosa porque Elena no le estaba regalando el espectáculo de sus lágrimas. ¿Vas a correr a llorarle a tu papi, el profesor? Elena se detuvo justo en la puerta. Se dio la vuelta despacio. Miró directamente a la mujer que había hecho de su vida un campo de batalla. Y con una voz tranquila, firme, que resonó en el silencio como una sentencia final, respondió: «Sí, voy a llamar a mi padre». Hizo una pausa breve. «Pero me temo que la conversación que vamos a tener no será sobre literatura». Y salió. Dejó atrás un salón lleno de confusión, un prometido paralizado por la culpa, y una matriarca que, sin saberlo, acababa de firmar la sentencia de muerte de su propio imperio social. Lo que ocurrió después fue rápido, silencioso, implacable. Ya lejos de la fiesta, Elena no llamó a su padre entre lágrimas. Hizo algo muy distinto. Marcó un número seguro. Y cuando la respondieron, solo dijo: «Alfa, código rojo. Ejecuta el protocolo Fénix». Eso fue lo único que dijo Elena antes de colgar. Nada más. Al otro lado del mundo, escondido en un búnker tecnológico bajo los Alpes suizos, Rafael, el alquimista Castillo, recibió el mensaje. Y les digo algo, la furia fría que sintió en ese instante habría sido capaz de mover montañas. Durante 20 años se había dedicado a una sola cosa: proteger a su hija. La mantuvo fuera del radar, lejos de los depredadores, a salvo de ese mundo sucio que él conocía demasiado bien. Y ahora, esa familia de víboras se había atrevido a humillarla en público. Acababan de despertar a un dragón que llevaba 2 décadas dormido. El protocolo Fénix no era un simple plan de rescate. No se trataba de sacarla de un apuro. Era un plan diseñado para arrasar, para borrar del mapa todo lo que representaban. Rafael, con su mente paranoica y sus recursos prácticamente ilimitados, había investigado durante años a cualquiera que se acercara a Elena. Y sobre los Montenegro, lo sabía absolutamente todo. Conocía sus deudas escondidas, sus negocios oscuros, los secretos enterrados que jamás debían salir a la luz. Y lo más importante, tenía preparada una contingencia para cada miembro de la familia. No pasó ni una hora.
Mientras en la fiesta intentaban fingir que nada había ocurrido, la tormenta comenzó a desatarse. Primero, un batallón de abogados de la firma más temida de Nueva York activó de inmediato las cláusulas de incumplimiento en los préstamos que sostenían el llamado Imperio Montenegro. Esos mismos préstamos que, curiosamente, habían sido adquiridos en silencio por un fondo de inversión controlado por Rafael meses atrás. Exigieron el pago inmediato de cientos de millones de dólares. Segundo, comenzaron a enviarse correos electrónicos anónimos con pruebas sólidas e irrefutables. Llegaron directamente a los reguladores financieros más importantes y a periodistas especializados en investigación. En esos mensajes se detallaba con documentos adjuntos el fraude fiscal masivo que don Alberto había cometido durante la última década. Tercero, Rafael hizo una simple llamada a un viejo amigo suyo, el dueño del banco más grande del país. Esa única conversación bastó para congelar todas las líneas de crédito, tanto personales como empresariales, de la familia Montenegro. Y entonces vino el golpe final. El as bajo la manga. Rafael sabía que el verdadero poder de los Montenegro ya no estaba en su dinero, que en realidad era mucho menos sólido de lo que aparentaba, sino en su red de influencia política, una telaraña de favores, amenazas y chantajes construida a lo largo de generaciones. Pero Rafael tenía la llave para prenderle fuego a esa telaraña. Guardaba archivos encriptados, heredados de su época en Ethel Red Corp, con pruebas de corrupción que implicaban a algunos de los políticos más poderosos del país. Y esos políticos eran precisamente los principales protectores de los Montenegro. Y entonces llegó el jet privado. No aterrizó en un aeropuerto, como cualquier persona prudente habría hecho. No, aterrizó con una audacia casi desafiante sobre el enorme césped frente a la mansión Montenegro, justo cuando los primeros coches de policía empezaban a aparecer, alertados por las denuncias de fraude. Si creen que la llegada del padre era el final de esta historia, se equivocan. Era apenas el comienzo de la ejecución. Las puertas del jet se abrieron lentamente, y de allí descendió Rafael Castillo. No tenía el aspecto de un profesor humilde, tenía la presencia de un emperador que venía a reclamar justicia. A su lado caminaba su hija, Elena, ahora vestida con un traje que irradiaba poder. Entraron en la mansión justo cuando los agentes federales comenzaban a llevarse a un don Alberto esposado. Doña Sofía y Rodrigo los miraban, sus rostros descompuestos por el terror y la incredulidad. Rafael ignoró a los agentes, ignoró a los patriarcas caídos, caminó directamente hacia el hombre que había permitido que humillaran a su hija, Carlos. «Tú», dijo Rafael, su voz era un susurro helado, «tuviste la joya más preciada del mundo en tus manos y la dejaste caer en el barro para complacer a estas criaturas. Te daré una última oportunidad de demostrar si tienes una pizca de honor», continuó. «Mi hija», dijo, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Elena, «va a necesitar a alguien que le lleve el maletín mientras reconstruye este desastre y crea algo nuevo sobre sus ruinas. Te ofrezco el puesto. Serás su asistente personal, su chofer, su chico de los recados. Aprenderás, cada día, lo que significa servir a una verdadera reina. O, hizo una pausa, puedes irte con ellos, hacia la nada». Y Carlos, el hombre débil, el hombre atrapado, finalmente tomó una decisión. Miró a su madre, cuyo mundo se derrumbaba. Miró a su hermano, esposado. Y luego miró a Elena. Y en sus ojos vio no solo a la mujer que amaba, sino a su única salvación. Y asintió. «Acepto», susurró. Rafael sonrió, una sonrisa sin alegría. «Bien, tu primera tarea es sacar la basura», señaló a doña Sofía y a Rodrigo, que estaban siendo escoltados por la policía. Y entonces Rafael se dirigió a su hija. «Elena», dijo, su voz ahora llena de un orgullo infinito, «te prometí que te protegería, y ahora te entrego tu reino».
Haz con él lo que tu corazón te diga, añadió Rafael con serenidad. Y mientras padre e hija permanecían allí, observando cómo la policía se llevaba lo que quedaba del apellido Montenegro y cómo Carlos, con la cabeza baja y el orgullo hecho pedazos, comenzaba a recoger los restos de aquella fiesta arruinada, ambos entendieron algo importante. Aquella noche no había sido un final. Había sido el principio, el inicio de un nuevo legado, uno que no estaría cimentado en la sangre ni en apellidos antiguos, sino en justicia. Si lo pensamos bien, todo empezó con una humillación pública en medio de una celebración familiar, una burla cruel diseñada para aplastar a alguien que consideraban inferior. Pero lo que parecía una simple escena de desprecio terminó convirtiéndose en una historia épica de poder oculto, lealtad de padre e hija y una venganza ejecutada con tanta precisión que borró a toda una dinastía en cuestión de horas. Vimos a una mujer menospreciada por su origen levantarse con la fuerza de quien, sin saberlo muchos, era hija de un rey en las sombras. Y vimos a ese rey actuar, no con gritos ni escándalos, sino con movimientos estratégicos, fríos y calculados, desatando un colapso financiero tan devastador que dejó a su hija como la única heredera entre las cenizas de lo que antes fue un imperio.